Un multimillonario árabe que lo tenía todo, menos lo más importante. Antes de empezar quiero que le des like a este vídeo, suscríbete y comentes de dónde nos estás viendo. La historia que estás a punto de escuchar comienza con un hombre que aparentemente había conquistado la vida entera. Un multimillonario árabe que se movía entre lujos inalcanzables para la mayoría, rodeado de mansiones, autos de colección, aviones privados, islas exclusivas y fiestas interminables que parecían no tener final. Era admirado, temido y respetado en cada rincón donde aparecía. Tenía poder en los negocios, influencia en la política y contactos con celebridades de todas partes del mundo. Sin embargo, lo que nadie veía detrás de esos muros de mármol y oro era la inmensa soledad que lo carcomía por dentro, una soledad que ni el dinero, ni el poder ni los halagos podían borrar. Y fue esa soledad la que un día lo hizo gritar con todas sus fuerzas: «Nadie aquí me entiende», como si fuera un niño atrapado en el cuerpo de un hombre de negocios. Desde pequeño había crecido con la presión de cumplir expectativas imposibles. Su padre, un magnate de la construcción, le había heredado no solo una fortuna colosal sino también una carga de exigencias que lo marcaron para siempre. Le enseñaron a no llorar, a no mostrar debilidad, a no detenerse nunca, porque cualquier señal de vulnerabilidad sería vista como fracaso. Aprendió a negociar a los 15 años, a cerrar contratos millonarios a los 20 y a encabezar imperios financieros a los 30. Pero también aprendió a desconfiar, a mantener la distancia y a blindar su corazón para que nadie pudiera herirlo. Así fue construyendo una coraza invisible que lo hacía ver invencible ante los demás, aunque por dentro estuviera roto. En sus mansiones nunca faltaba nada material. Sus cocinas estaban repletas de chefs de diferentes nacionalidades preparando banquetes que muchas veces ni probaba. Sus salones de mármol se llenaban de empresarios, políticos y figuras famosas que reían a su alrededor, aunque él siempre sentía que esas risas eran huecas. Su vida estaba decorada con relojes exclusivos, obras de arte inimaginables y trajes hechos a la medida, pero cuando se quitaba todo eso al final del día, lo único que quedaba era un hombre profundamente solo, que no sabía cómo expresar lo que sentía ni encontraba a alguien que lo escuchara de verdad. Su entorno lo veía como un líder indestructible, alguien que jamás se equivocaba, alguien que siempre debía tener la respuesta a todo. Por eso cuando, en un momento de frustración, dejó escapar aquel grito desesperado: «Nadie aquí me entiende», sorprendió a todos los que estaban presentes. Los asistentes, secretarios y socios que lo rodeaban bajaron la cabeza, fingieron no haber escuchado o se apresuraron a justificarlo con frases como «está estresado, mañana se le pasará». Nadie se atrevió a acercarse con sinceridad, nadie mostró empatía real. El silencio se volvió aún más pesado que el grito, como si aquella frase hubiera expuesto un secreto prohibido: el multimillonario no era feliz. Esa noche, después de que todos se marcharon y las luces de la mansión se apagaron una a una, él se quedó caminando solo por los pasillos interminables. Las paredes adornadas con cuadros costosos parecían observarlo, los techos altos devolvían un eco frío de sus pasos, y los ventanales gigantes mostraban una ciudad brillante allá afuera que, sin embargo, no le pertenecía. En medio de su lujo se sentía como un prisionero dentro de una jaula dorada. Se preguntaba si acaso alguien en el mundo lo veía como un ser humano y no como una billetera andante. Y fue entonces, en ese silencio doloroso, cuando escuchó algo diferente, una voz tímida, dulce y sincera que provenía desde los jardines. Era la hija del conserje, que había entrado de manera casual, sin saber que esa noche cambiaría la vida del hombre más poderoso de la región. Ella no buscaba nada de él, no quería un contrato, ni un favor, ni un regalo. Simplemente estaba ahí, ayudando a su padre a terminar el trabajo de mantenimiento, sin imaginar que terminaría siendo testigo de la vulnerabilidad del multimillonario. Cuando lo vio, no vio al magnate famoso que todos temían, vio a un hombre cansado, con los ojos rojos de contener lágrimas, con las manos temblorosas por la impotencia de no poder compartir lo que sentía. Fue en esa primera mirada, tan distinta de todas las que él había recibido en su vida, donde algo comenzó a cambiar. Porque la hija del conserje lo vio, de verdad lo vio, sin máscaras, sin lujos, sin títulos. Y esa pequeña chispa de humanidad fue la que encendió una historia que jamás nadie hubiera imaginado. Él, que estaba acostumbrado a que todos midieran sus palabras antes de hablarle, quedó desconcertado ante la naturalidad con la que ella lo observaba. No había miedo, no había interés oculto, no había adulaciones falsas. Solo había una presencia tranquila, genuina, que le transmitía algo que él había buscado toda su vida: comprensión. Y aunque en ese primer momento no cruzaron muchas palabras,
la semilla ya estaba plantada. Esa noche el multimillonario no pudo dormir pensando en la mirada de esa joven, una mirada que le había mostrado lo que todo su imperio nunca pudo darle: humanidad, sencillez y empatía verdadera. Así comenzó una historia inesperada, donde el hombre más rico aprendió a descubrir el valor de las pequeñas cosas y la grandeza de un corazón humilde. Lo que vendría después no solo transformaría su vida, sino que también conmovió a todos los que escucharon cómo la hija del conserje fue capaz de enseñarle a un multimillonario árabe que la riqueza verdadera no está en los bolsillos, sino en la capacidad de sentirse comprendido y amado. El multimillonario no podía dejar de pensar en ella. Cada rincón de la mansión, cada jardín y cada pasillo le recordaban la forma en que se movía con naturalidad, como si el mundo no estuviera lleno de máscaras y expectativas. Durante años había vivido detrás de paredes doradas y vitrales que reflejaban su poder, pero también su vacío. Nunca había imaginado que alguien que no perteneciera a su círculo pudiera tocarlo tan profundamente. La simple idea de acercarse a ella lo llenaba de una mezcla de emoción y temor. Emoción por la posibilidad de descubrir una vida diferente, y temor por romper el protocolo, por exponerse a la vulnerabilidad que siempre había evitado. Durante días, lo observó desde la distancia, buscando el momento adecuado. Cada vez que la veía, notaba detalles que antes le habían pasado desapercibidos: la delicadeza con la que sostenía las plantas mientras las trasplantaba, la forma en que inclinaba la cabeza cuando escuchaba a su padre, la sonrisa suave que aparecía cuando lograba resolver alguna dificultad. Todo eso lo desarmaba lentamente. Comenzaba a entender que la grandeza no estaba en la riqueza ni en la influencia, sino en la capacidad de enfrentarse al mundo con autenticidad y sin pretensiones. Cada gesto suyo le enseñaba una lección de humildad y humanidad que jamás había recibido de nadie. Finalmente, una tarde, se armó de valor. La encontró sola en uno de los patios internos de la mansión, recogiendo hojas caídas mientras el sol comenzaba a descender. El aire estaba cálido, y los rayos dorados iluminaban su cabello, creando un aura que lo dejó sin palabras. Por primera vez, decidió no esconderse. Se acercó lentamente, consciente de cada paso, y se permitió sentir sin control lo que hasta ahora había contenido. No estaba seguro de qué decir ni cómo empezar, pero lo que sí sabía era que necesitaba intentarlo. Necesitaba romper el muro que lo separaba de la posibilidad de sentirse comprendido. Al principio, solo permaneció a cierta distancia, observándola en silencio. Cada movimiento suyo le parecía un aprendizaje. Ella se detuvo un momento, notó su presencia, pero no se sorprendió ni se intimidó. Continuó con su tarea, como si fuera natural que alguien tan diferente estuviera ahí, cerca, observando sin expectativas. Esa calma lo desconcertó. Él estaba acostumbrado a que cualquier interacción tuviera un propósito oculto, una estrategia o un beneficio, pero ella no funcionaba bajo esas reglas. Su autenticidad era un territorio desconocido y fascinante. Con el corazón acelerado, decidió hablar. Sus palabras, aunque simples, llevaban un peso emocional que nunca había sentido al dirigirse a nadie. No hablaba de negocios ni de poder, hablaba de algo que llevaba tiempo guardado, de la incomodidad que sentía en su propio mundo y de la soledad que lo acompañaba incluso rodeado de lujo. Expresó aquello que siempre había reprimido: la necesidad de ser escuchado y comprendido, la sensación de que toda su vida había sido un espectáculo para los demás y nunca para sí mismo. Era la primera vez que se permitía mostrarse sin máscaras, sin estrategia, sin miedo al juicio. Ella lo escuchó con atención, sin interrumpirlo, sin juzgarlo. Cada gesto suyo, cada mirada directa, transmitía comprensión y aceptación. No ofrecía consejos ni soluciones, solo escuchaba, y eso para él fue más valioso que cualquier fortuna. Sintió que, por primera vez, alguien lo veía realmente, más allá del dinero, los títulos y las expectativas. En ese instante comprendió que la riqueza que había acumulado durante años no servía para llenar el vacío que llevaba dentro, mientras que la presencia de alguien genuinamente atento sí podía lograrlo. A medida que pasaba el tiempo, su relación comenzó a transformarse. No era un romance inmediato ni un vínculo superficial, era un acercamiento lento, profundo, basado en la honestidad y la sinceridad. Cada encuentro le enseñaba algo nuevo: la importancia de valorar lo cotidiano, de disfrutar de las pequeñas cosas, de encontrar belleza en la sencillez. La hija del conserje le mostraba un mundo donde la felicidad no se medía en números ni se calculaba en intereses, sino en momentos compartidos y en la capacidad de conectar con los demás. Cada conversación, aunque simple, tenía un impacto más profundo de lo que él jamás había experimentado.
Lo que más lo sorprendía era cómo, a pesar de su posición y riqueza, ella no se impresionaba ni se dejaba influenciar por eso. Su actitud era siempre la misma, natural, auténtica, sin pretensiones. Él, que había construido su vida sobre el reconocimiento y la admiración, nunca había imaginado que alguien pudiera tratarlo como un ser humano común y corriente, sin reverencias ni formalidades. Esa forma de verlo lo hacía sentir vulnerable y al mismo tiempo afortunado. Comprendió que, en su mundo, la verdadera riqueza no era monetaria, sino emocional y espiritual. Con el tiempo, comenzó a notar cambios en sí mismo. Ya no medía cada paso ni calculaba cada palabra. Comenzaba a sentir emociones que había reprimido durante años, alegría sin motivo, alivio al compartir pensamientos, serenidad al dejar de actuar constantemente. Su relación con ella le enseñaba a confiar, a ser paciente, a valorar la presencia y no solo la apariencia. Lo que antes eran momentos de estrés y ansiedad, ahora podían ser compartidos y, de alguna manera, mitigados por su cercanía. Su corazón, que durante décadas había estado blindado, comenzaba a abrirse poco a poco. Lo más impresionante era cómo la hija del conserje no solo lo sorprendía con su sencillez, sino también con su sabiduría implícita. Sin darse cuenta, le enseñaba a cuestionar sus prioridades, a valorar la humanidad por encima del lujo y a comprender que el poder sin empatía era vacío. Cada enseñanza era sutil, nunca impositiva, pero suficiente para hacerlo reflexionar profundamente. Por primera vez, sentía que estaba aprendiendo a vivir de verdad, y no solo a sobrevivir en un mundo de riquezas y apariencias. Y así, poco a poco, lo que comenzó como una mirada curiosa se convirtió en un vínculo invisible pero poderoso. Cada encuentro, cada momento compartido, consolidaba un puente entre dos mundos que parecían irreconciliables, la opulencia absoluta y la humildad absoluta. Pero ese puente no era solo físico ni material, era emocional y espiritual. Y fue en esa transformación interna donde el multimillonario comprendió algo que nunca antes había considerado, que la riqueza más grande no estaba en su fortuna, sino en la capacidad de ser comprendido, de sentir y de aprender de otro ser humano que, sin quererlo, había cambiado su vida para siempre. El multimillonario no podía borrar de su mente la imagen de aquella joven. Era extraño para él sentirse vulnerable ante alguien y aún más extraño que esa vulnerabilidad no se convirtiera en un arma contra él. Estaba acostumbrado a que cada vez que mostraba un mínimo de debilidad, su alrededor lo utilizara como ventaja en negociaciones o como rumor en círculos de poder. Sin embargo, la hija del conserje no había hecho nada de eso. No buscó entrometerse ni aprovecharse, solo lo miró con una sinceridad tan pura que parecía imposible dentro del mundo frío y calculador en el que vivía. Esa mirada quedó grabada en él como un refugio inesperado, como un recordatorio de que quizás aún existía un espacio donde podía ser simplemente un ser humano. Los días siguientes fueron inquietantes para él. Cada mañana despertaba con el peso de los compromisos y la rutina que lo atrapaban, juntas interminables, decisiones millonarias, viajes relámpago en su jet privado, banquetes que nunca disfrutaba. Pero en cada espacio de silencio, en cada pausa entre responsabilidades, regresaba mentalmente a ese instante en los jardines de su mansión, al eco de su propio grito desesperado y a la mirada compasiva de la hija del conserje. Era como si la vida le hubiera puesto frente a un espejo diferente, uno en el que no se reflejaba su poder ni su riqueza, sino su fragilidad más oculta. El destino, caprichoso como siempre, volvió a cruzar sus caminos. Una tarde, mientras supervisaba algunos trabajos de remodelación en una de sus residencias, la vio otra vez. No era un encuentro preparado, simplemente sucedió. Ella estaba ayudando a su padre a limpiar unas fuentes y cargaba herramientas con esfuerzo, sin quejarse, con una serenidad que le resultaba desconcertante. El multimillonario, que siempre había visto a los empleados de su casa como sombras silenciosas destinadas a obedecer, esa vez no pudo apartar la vista. Observó la naturalidad con la que se movía, la forma en que se reía sola cuando se equivocaba, la manera en que se preocupaba por los detalles sin esperar ningún reconocimiento. Era algo que él nunca había conocido de cerca, la sencillez de trabajar sin pretensiones, sin aspirar a brillar frente a otros, sin calcular beneficios ocultos. Ese contraste lo golpeó con fuerza. Él, que había pasado la vida midiendo cada paso para mantenerse en la cima, no entendía cómo alguien podía estar en paz sin poseer nada de lo que él consideraba imprescindible. La hija del conserje no tenía joyas, no vestía ropa costosa ni usaba perfumes exclusivos. Su cabello se movía con el viento sin cuidados exagerados, sus manos estaban marcadas por el trabajo diario,
pero en sus ojos había una luz que transmitía algo más valioso que todo lo que él había acumulado: autenticidad. Durante varios días, se sorprendió buscándola con la mirada cada vez que caminaba por la propiedad. No lo hacía de manera consciente, pero había algo dentro de él que necesitaba esa presencia. Era como si el silencio de su vida se llenara de un murmullo distinto cuando ella estaba cerca. No necesitaba hablarle, bastaba verla para sentir que lo que había gritado aquella noche no era tan imposible de resolver. Tal vez si existía alguien que podía entenderlo, aunque fuera desde un mundo completamente diferente al suyo. A pesar de su atracción hacia esa sensación de paz, también sentía miedo. El multimillonario no estaba acostumbrado a abrirse a nadie, mucho menos a alguien que no perteneciera a su círculo social. Sabía que si sus socios o conocidos se enteraban de que se sentía intrigado por la hija de un empleado, las críticas serían despiadadas. Se burlarían, lo juzgarían, lo verían como un hombre débil que se dejaba impresionar por algo tan simple. Sin embargo, en lo más profundo de su corazón, comenzó a preguntarse si esa simplicidad no era precisamente lo que llevaba toda la vida buscando. Pasaron semanas, y en ese tiempo él empezó a observar con más detenimiento las dinámicas que ocurrían a su alrededor. Descubrió que la joven siempre estaba dispuesta a ayudar a los demás sin esperar nada. La veía acompañar a su padre en jornadas largas, sonreír aunque estuviera cansada, ofrecer agua a otros trabajadores, incluso cantar suavemente mientras recogía las hojas del jardín. Esa actitud chocaba con todo lo que él conocía, porque en su mundo nadie daba nada si no esperaba una retribución. Pero ella parecía feliz con lo que tenía, y esa felicidad sincera lo desconcertaba porque, a pesar de ser multimillonario, él jamás había sentido algo parecido. Hubo un día que marcó un antes y un después. Llovía intensamente, y muchos empleados se refugiaban bajo los techos de la mansión para evitar mojarse. Sin embargo, ella continuaba trabajando bajo la lluvia, ayudando a su padre a mover herramientas pesadas para que no se arruinaran. Sus ropas quedaron empapadas, su cabello chorreaba agua y sus manos temblaban de frío, pero su expresión no era de queja, sino de determinación. El multimillonario la observó desde una ventana amplia, y en ese momento algo se quebró dentro de él. Sintió una mezcla de admiración y vergüenza. Admiración por su fuerza silenciosa, por su entrega sin condiciones. Vergüenza porque comprendió que él, con todos sus millones, jamás había tenido el coraje de afrontar el dolor de frente. Siempre había huido, escondiéndose detrás de lujos y poder, mientras esa joven enfrentaba la vida con una valentía que él desconocía. Esa noche, al recostarse en su cama enorme, no pudo dormir. La lluvia golpeaba los ventanales y él recordaba la imagen de la muchacha bajo el agua. Se dio cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, quería aprender de alguien. No por estrategia, no por negocio, no por conveniencia, sino por necesidad espiritual. Algo en su interior le pedía acercarse, escucharla, descubrir cómo lograba mantener esa paz en un mundo tan injusto. Y lo más sorprendente era que no sentía deseo de poseerla como hacía con todo lo demás, no era una adquisición más para su colección. Era una necesidad de ser comprendido, de sentir que no estaba condenado a la soledad que lo asfixiaba. En los días que siguieron, empezó a buscar pretextos para coincidir con ella. A veces caminaba por el jardín justo cuando ella estaba ayudando a su padre, otras veces pasaba cerca de las fuentes para verla trabajar. No sabía cómo iniciar una conversación, porque toda su vida había estado rodeado de protocolos y formalidades. Con los empresarios hablaba de inversiones, con los políticos de poder, con los artistas de eventos sociales. Pero con ella no sabía qué decir, porque lo que le interesaba no era su trabajo ni su procedencia, sino la forma en que lo hacía sentir. Era un lenguaje nuevo para él, y eso lo intimidaba. Sin embargo, poco a poco, el simple hecho de estar cerca comenzó a convertirse en un alivio. Ella ni siquiera parecía notarlo, seguía en su mundo sencillo, atendiendo las tareas diarias sin sospechar que cada movimiento suyo era observado por el hombre más rico de la ciudad. Para él, esa cotidianeidad se transformó en un oasis. Un rincón secreto donde podía ser un observador silencioso de la humanidad que tanto anhelaba. Y aunque todavía no había palabras entre ellos, ya se estaba escribiendo una historia invisible que uniría dos mundos aparentemente imposibles de juntar. Con el paso de los días, la relación entre el multimillonario y la hija del conserje comenzó a profundizarse de formas que él jamás había imaginado posibles. No había romance ni gestos ostentosos, solo una conexión silenciosa pero poderosa, basada en la autenticidad y la presencia. Cada encuentro con ella era un recordatorio de que la vida podía ser diferente,
que la felicidad no dependía de lujos, contratos o logros profesionales, sino de la capacidad de observar, aprender y sentir sin condiciones. Él empezó a notar que su rutina diaria, antes rígida y mecánica, comenzaba a adaptarse a esos momentos sencillos, a esas enseñanzas que ella, sin proponérselo, le impartía. Ella tenía un talento extraordinario para encontrar belleza en lo cotidiano. Le mostró cómo el simple hecho de cuidar un jardín, observar una flor crecer o ayudar a alguien podía convertirse en una fuente de satisfacción profunda. Para él, acostumbrado a medir su valor en cifras y resultados, esto era revolucionario. Se dio cuenta de que toda su vida había estado enfocada en acumular, controlar y demostrar, mientras que la verdadera plenitud estaba en aprender a disfrutar y valorar lo que ya existía. Esa lección, sencilla en apariencia, tenía un efecto transformador en su corazón, que por primera vez se sentía liviano, sin la pesada carga de la perfección y la competencia constante. A través de ella, comenzó a comprender también el poder de la humildad. La hija del conserje nunca había intentado impresionarlo, ni buscaba nada de él. No le pedía favores, ni atención, ni regalos. Su mundo era pequeño, pero lleno de significado, y su forma de vivir estaba basada en la honestidad y la gratitud por lo que tenía. Esa actitud lo desconcertaba y lo atraía al mismo tiempo, porque le demostraba que no se necesitaba tener riquezas materiales para experimentar una vida plena. Cada gesto suyo, desde la forma en que recogía cuidadosamente cada herramienta hasta cómo se aseguraba de que su padre estuviera cómodo mientras trabajaban, estaba impregnado de una bondad y dedicación que él nunca había conocido. Un día, mientras él observaba desde la distancia cómo ella ayudaba a un empleado a levantar una carga pesada, comprendió que la verdadera grandeza no se medía en títulos ni propiedades, sino en acciones simples y desinteresadas. Esa revelación fue tan poderosa que lo hizo cuestionarse toda su existencia hasta ese momento. Se dio cuenta de que había dedicado décadas a perseguir un ideal de éxito superficial, mientras que el mundo real y humano, con sus emociones, dificultades y gestos de compasión, le había pasado desapercibido. Empezó a sentir un deseo genuino de cambiar, de acercarse más a esa forma de vivir y pensar, y de aprender a valorar lo verdaderamente importante. La joven también le enseñó la importancia de la resiliencia. Había crecido en un entorno humilde, enfrentando desafíos y dificultades que él apenas podía imaginar. Sin embargo, nunca se dejó vencer por la adversidad. Cada obstáculo lo enfrentaba con paciencia y creatividad, buscando soluciones sin lamentarse ni culpar a otros. Esa fuerza silenciosa lo inspiró profundamente. Comenzó a admirarla no solo por su carácter, sino por la manera en que transformaba sus propios problemas en oportunidades de crecimiento. Comprendió que la riqueza no era solo dinero, sino también la capacidad de enfrentar la vida con dignidad y esperanza. Con cada lección, él empezó a transformar su propia rutina. Las reuniones interminables, las decisiones apresuradas y los viajes constantes ya no lo absorbían completamente. Empezó a encontrar tiempo para caminar por los jardines, observar la naturaleza y reflexionar sobre sus emociones, algo que jamás había hecho. Su cuerpo y mente, acostumbrados a la tensión y la prisa, comenzaron a relajarse y a percibir el mundo de manera distinta. Descubrió que podía sentirse pleno sin que nada externo lo validara, simplemente apreciando la vida en su forma más simple y humana. Además, la hija del conserje le enseñó la importancia de la gratitud. Él, acostumbrado a tener todo lo que deseaba, nunca había considerado agradecer por lo que ya poseía. Ella, por el contrario, encontraba razones para agradecer cada día: la comida sencilla, un techo seguro, el apoyo mutuo en la familia, un momento de silencio en la naturaleza. Esa capacidad de reconocer lo valioso en lo pequeño lo conmovió profundamente. Aprendió que la verdadera riqueza consistía en valorar lo que estaba frente a él, sin necesidad de compararse con otros ni buscar más allá de lo necesario. La transformación del multimillonario no pasó desapercibida para nadie. Aquellos que lo conocían desde hacía años notaron un cambio en su actitud, en su manera de caminar, en la forma en que hablaba. Ya no era el hombre impasible y distante que todos temían, empezaba a mostrarse más humano, más cercano, más capaz de escuchar y de sentir empatía. Todo esto gracias a la influencia silenciosa pero poderosa de alguien que no poseía nada material, pero que tenía la capacidad de transformar vidas con su manera de ser. Cada encuentro con ella se convirtió en una especie de ritual de aprendizaje. Él observaba y reflexionaba, y ella continuaba enseñándole con acciones y gestos más que con palabras. La sencillez de su vida, su autenticidad y su capacidad de vivir con propósito lo inspiraban a replantearse todo.
Por primera vez, sentía que podía ser él mismo sin tener que demostrar nada. Esa libertad era más valiosa que cualquier propiedad o contrato millonario que hubiera firmado. Finalmente, llegó un momento en que comprendió que su transformación no era solo interna, sino también externa. Sus relaciones con empleados, colegas y socios comenzaron a mejorar. Empezó a escuchar más, a interesarse genuinamente por los demás y a tomar decisiones con más humanidad. Su vida, antes dominada por la ambición y la soledad, empezaba a llenarse de conexión, afecto y significado. Todo esto lo debía a la hija del conserje, quien sin proponérselo, había mostrado un camino hacia la verdadera riqueza, la riqueza del corazón, la del espíritu y la de las relaciones humanas. En esa etapa, cada día se sentía como un descubrimiento. Él aprendía a observar sin juzgar, a valorar sin exigir y a sentir sin miedo. La vida había dejado de ser una serie de obligaciones y expectativas para convertirse en un camino de aprendizaje y crecimiento. Y todo comenzó con una simple mirada, una chispa de atención genuina, y la decisión de dejar que alguien le mostrara cómo vivir de verdad. A medida que pasaban los meses, el multimillonario comenzó a darse cuenta de que la presencia de la hija del conserje no solo le traía tranquilidad, sino también desafíos que nunca antes había enfrentado. Cada encuentro, cada conversación y cada simple acción de ella lo obligaba a cuestionar su vida pasada, sus prioridades y la forma en que había manejado sus relaciones personales. Nunca había sido confrontado con la realidad de su vacío emocional de manera tan directa y, al mismo tiempo, tan delicada. Ella lo sorprendía constantemente, no con palabras, sino con gestos y actitudes que lo hacían reflexionar profundamente sobre lo que realmente importaba. Uno de los mayores desafíos surgió cuando él intentó, de manera inconsciente, imponerse sobre su forma de vivir. Acostumbrado a controlar todo a su alrededor, pensó que podía mejorar su vida con dinero o planificación, como había hecho con sus negocios. Pero pronto descubrió que la vida de ella no podía ser comprada ni organizada según sus estándares. Cada intento de imponer su lógica era recibido con serenidad por ella, mostrando que el verdadero poder residía en la libertad, la independencia y la autenticidad. Esa lección, aunque simple, golpeó profundamente su ego. Comenzó a entender que la vida no se trataba de dominarla, sino de experimentarla con apertura y respeto hacia los demás. La joven también lo enseñó a enfrentar sus miedos. Durante años, había vivido temiendo la vulnerabilidad, el rechazo y la sensación de no ser suficiente. Cada interacción con ella era una oportunidad para despojarse de esas defensas. A veces, solo con su mirada, le recordaba que estaba bien sentirse inseguro, que no tenía que tener todas las respuestas ni mostrar siempre fortaleza. Esa aceptación silenciosa lo liberaba de un peso que había arrastrado durante décadas. Por primera vez, sentía que podía permitirse equivocarse, llorar o simplemente ser humano sin temor al juicio. Otro aspecto de su transformación fue la manera en que empezó a comprender la importancia de los pequeños momentos. Ella le enseñaba que la vida estaba hecha de detalles que pasaban desapercibidos para quienes solo miraban la superficie. Una flor que florecía en el jardín, el canto de un ave al amanecer, el aroma de la tierra después de la lluvia, la risa sincera de un niño, todo eso, que él nunca había notado, comenzó a adquirir significado. Aprendió que no necesitaba buscar emociones extraordinarias o lujos para sentirse pleno. La verdadera felicidad residía en aprender a ver y valorar lo que ya existía. Su transformación también se manifestó en la manera en que empezó a relacionarse con otros. Aquellos que antes temían acercarse a él notaron un cambio. Su actitud dejó de ser distante y autoritaria, comenzó a mostrar empatía y comprensión. La influencia de la hija del conserje lo hizo darse cuenta de que el poder no era efectivo si no estaba acompañado de humanidad. Empezó a interesarse por la vida de quienes lo rodeaban, a escuchar sus problemas, a ofrecer ayuda sin esperar nada a cambio. Esa apertura inesperada sorprendió incluso a sus socios más cercanos, quienes notaban que ahora tomaba decisiones con un enfoque más justo y considerado. Pero los momentos más conmovedores surgían de la simplicidad compartida. Ella no necesitaba grandes gestos para impactarlo, cada acción pequeña tenía un peso emocional enorme. Verla cuidar de su padre, atender a los empleados, mantener la serenidad frente a las dificultades, lo llenaba de admiración y gratitud. Él comenzaba a comprender que la verdadera fuerza no estaba en la riqueza ni en el estatus, sino en la capacidad de ser constante, generoso y auténtico. Aprendió que la grandeza no se medía en bienes materiales, sino en la manera en que uno impactaba la vida de los demás con integridad y amor.
Uno de los momentos más significativos llegó cuando, tras una serie de decisiones importantes en sus negocios, experimentó una sensación que no podía controlar, un vacío profundo que ninguna riqueza podía llenar. Fue entonces cuando recordó todo lo que había aprendido con ella. Comprendió que su éxito económico, aunque admirable, no le había otorgado paz ni conexión verdadera. Esa noche, mientras caminaba solo por los jardines, pensó en cómo ella había logrado enseñarle a vivir de manera diferente. Comprendió que su transformación no se trataba solo de él, sino de la influencia silenciosa de alguien que, sin proponérselo, le había mostrado la ruta hacia la plenitud. Lo que más lo impactaba era cómo ella lo hacía sentir valorado por lo que era, no por lo que tenía. Durante toda su vida, había sentido que su valor dependía de su riqueza y logros, pero con ella comprendió que podía ser suficiente simplemente siendo él mismo. Esa revelación le permitió romper con cadenas emocionales que lo habían limitado durante décadas. Aprendió que la verdadera libertad no estaba en el dinero ni en el poder, sino en la capacidad de aceptarse y conectarse genuinamente con otros seres humanos. Así, cada día que pasaba junto a ella se convertía en un aprendizaje profundo. Cada sonrisa, cada gesto de bondad y cada instante de sencillez reforzaban su transformación. Ya no era solo un multimillonario aislado en su lujo, estaba comenzando a vivir, a sentir y a conectar de una manera que nunca había experimentado. Cada experiencia lo acercaba más a comprender que el amor y la comprensión podían existir incluso entre mundos que parecían irreconciliables, la opulencia extrema y la humildad absoluta. Y mientras su vida cambiaba, también cambiaba su perspectiva sobre el futuro. Lo que antes era una agenda de poder y control ahora se transformaba en un camino de descubrimiento y conexión. Sabía que nada de lo que había construido podría reemplazar la riqueza de las relaciones auténticas y de la capacidad de vivir con propósito. Cada encuentro con la hija del conserje le recordaba que la verdadera grandeza no estaba en lo que se poseía, sino en lo que se podía aprender, sentir y compartir. Conforme avanzaba el tiempo, la conexión entre el multimillonario y la hija del conserje se volvió más profunda y compleja. Lo que comenzó como curiosidad y fascinación por su autenticidad se transformó en una relación que desafiaba todas sus concepciones previas sobre la vida, el poder y la felicidad. Cada día que pasaba con ella era una clase silenciosa sobre humanidad, paciencia y resiliencia. Cada acción suya, cada pequeño gesto, lo hacía cuestionar el pasado y replantearse su presente. Sin embargo, esta transformación interior no estuvo exenta de obstáculos. El mundo que él habitaba no estaba preparado para aceptar que un hombre de su estatus se dejara guiar por alguien que no pertenecía a su misma esfera social. Los desafíos comenzaron con murmullos entre sus socios y amigos. Algunos comenzaron a notar cambios en su comportamiento y, aunque eran sutiles, despertaron rumores. Se decía que ya no era el mismo de antes, que sus decisiones eran menos calculadas, que su mente parecía distraída por asuntos personales que no tenían nada que ver con negocios. En un mundo donde la eficiencia y la previsibilidad son valoradas por encima de todo, cualquier desviación era vista como debilidad. Él lo sabía, y por primera vez en su vida se enfrentaba a la decisión de priorizar la autenticidad por encima de las apariencias. Cada comentario, cada mirada sospechosa de quienes antes lo admiraban, lo obligaba a reafirmar su transformación interior. Aprendió a mantenerse firme, no por orgullo, sino porque entendió que su paz y su crecimiento no dependían de la aprobación de los demás. Mientras tanto, la hija del conserje seguía siendo su guía silenciosa. Ella continuaba enseñándole que la verdadera fortaleza no estaba en el control del entorno, sino en la capacidad de mantener la integridad y la serenidad frente a la adversidad. A través de gestos sencillos, como preocuparse por el bienestar de su padre o por la armonía en los jardines, le mostraba que la vida podía ser enfrentada con generosidad y calma. Él aprendía cada día a valorar estas enseñanzas y a aplicarlas a su propia existencia, comprendiendo que la verdadera riqueza residía en la coherencia entre el corazón y las acciones. Pero no todo era fácil. La distancia entre sus mundos seguía siendo un desafío. A veces, la presión de la alta sociedad, de los compromisos y de las expectativas del entorno lo arrastraba de nuevo hacia viejos hábitos. La familiaridad con el poder y la riqueza era como una corriente fuerte que lo intentaba arrastrar hacia la superficialidad, hacia decisiones basadas en interés y no en valores. Sin embargo, cada vez que sentía esa tentación, la presencia de ella, sus enseñanzas implícitas y su manera de vivir lo anclaban a la realidad de lo que realmente importaba. Era un constante recordatorio de que la vida no debía ser medida por el dinero o la posición social, sino por la capacidad de vivir con sentido, gratitud y humanidad.
En ese periodo, surgieron también momentos de intimidad emocional que no podían ser ignorados. No eran gestos románticos explícitos, pero sí situaciones que revelaban la profundidad de la transformación del multimillonario. Verla enfrentar desafíos cotidianos con paciencia y fortaleza lo inspiraba a replantear sus propios miedos y limitaciones. Observar cómo resolvía problemas sin recurrir a recursos materiales ni influencias externas le enseñaba una lección invaluable sobre ingenio, resiliencia y dignidad. Cada instante junto a ella era un espejo donde veía reflejada la versión de sí mismo que podía ser, un hombre capaz de sentir, comprender y vivir con autenticidad, libre de las cadenas del ego y la ambición desmedida. Sin embargo, la presión externa no desapareció. Algunos de sus asociados comenzaron a cuestionar sus decisiones, a insinuar que estaba siendo influenciado de manera inapropiada. Para alguien acostumbrado a controlar todo, esa incertidumbre era dolorosa y desconcertante. Pero gracias a lo aprendido con ella, comenzó a aceptar que no podía complacer a todos y que debía priorizar lo que le traía paz y sentido. Aprendió que mantener la integridad y seguir su transformación personal era más valioso que la aprobación superficial de quienes solo veían su riqueza. Esa resistencia a las expectativas externas se convirtió en una prueba de su crecimiento emocional y espiritual. En medio de estos desafíos, surgieron también momentos de revelación y sorpresa. La hija del conserje, sin proponérselo, lo hizo cuestionar sus conceptos sobre éxito, amor y felicidad. Cada pequeña acción de bondad y cada gesto de autenticidad lo sacudían profundamente, recordándole que la vida estaba llena de oportunidades para aprender y cambiar, incluso en la edad adulta y en medio de la opulencia. Comprendió que la transformación no era solo personal, sino también relacional. Su capacidad de conectar genuinamente con otros, de empatizar y de compartir estaba evolucionando gracias a su influencia. La historia llegó a un punto crítico cuando se enfrentó a una decisión importante. Un proyecto empresarial que podía aumentar aún más su fortuna estaba en juego, pero requería decisiones frías y calculadas que chocaban con los valores que estaba aprendiendo. Por primera vez, se dio cuenta de que podía elegir un camino distinto, uno que no solo generara riqueza material, sino también bienestar emocional y armonía para quienes lo rodeaban. La lección que había aprendido con ella se convirtió en su guía. No todo lo valioso puede medirse con dinero, y no toda ganancia justifica la pérdida de humanidad. Ese periodo de desafíos y aprendizajes lo preparó para un cambio definitivo. La hija del conserje no necesitaba decirle nada explícitamente. Su ejemplo, su forma de vivir y su manera de afrontar la vida lo habían transformado silenciosamente. Cada acto suyo había sido una lección sobre la verdadera riqueza, la del corazón, la de la empatía y la de la autenticidad. Él comprendió que, gracias a ella, ya no era el mismo hombre que había gritado en soledad, «Nadie aquí me entiende». Ahora, entendía que podía ser comprendido, aceptado y amado por lo que realmente era, y que su vida podía tener un propósito más profundo que la acumulación de bienes materiales. Después de meses de aprendizaje, introspección y cambios profundos, el multimillonario finalmente comprendió la magnitud de su transformación. Ya no era aquel hombre solitario, envuelto en lujos y desconectado de la vida real. Cada paso que había dado junto a la hija del conserje lo había llevado a descubrir un mundo más auténtico, más humano, más lleno de significado. Entendió que su riqueza material, aunque impresionante, era irrelevante frente a la riqueza del alma y la capacidad de conectarse genuinamente con otros. La vida que antes se sentía vacía, a pesar de las mansiones y los autos de lujo, ahora estaba llena de propósito, emociones y relaciones verdaderas. Cada instante junto a ella se convirtió en un recordatorio de lo que realmente importa. Sus gestos simples, su forma de afrontar dificultades y su alegría silenciosa lo habían enseñado a valorar lo cotidiano y a encontrar belleza en la vida sin necesidad de ostentación. Él empezó a comprender que la verdadera grandeza no se mide por la cantidad de ceros en una cuenta bancaria, sino por la profundidad de las conexiones humanas, la sinceridad de los actos y la capacidad de mantenerse fiel a uno mismo frente a cualquier circunstancia. El impacto de su transformación se reflejaba en todas las áreas de su vida. Sus empleados ya no lo veían como un jefe distante y frío, sino como alguien que escuchaba, comprendía y valoraba a quienes lo rodeaban. Sus socios notaban que sus decisiones eran más equilibradas, no motivadas únicamente por ganancias sino también por justicia y responsabilidad. Su entorno social, acostumbrado a verlo como una figura inalcanzable, empezaba a percibir una serenidad y autenticidad que sorprendía y atraía. Él había aprendido que la verdadera influencia no se impone con dinero o poder, sino que se ejerce desde el ejemplo, la coherencia y la humanidad.
pero el cambio más profundo ocurrió en su corazón. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía comprendido y acompañado. La hija del conserje, con su presencia constante y sus enseñanzas implícitas, lo había mostrado cómo vivir sin miedo a ser vulnerable, cómo abrirse al mundo y aceptar que la perfección no es necesaria para ser digno de amor y respeto. Él descubrió que podía compartir sus emociones, llorar sin vergüenza y disfrutar de la vida sin la presión constante de demostrar fortaleza. Esa libertad emocional era un tesoro que ningún millón podría comprar. Un día, mientras caminaban juntos por los jardines de la mansión, él se dio cuenta de cuánto había cambiado su percepción de la felicidad. Antes, cada logro financiero, cada reconocimiento público, cada adquisición de lujo era un intento de llenar un vacío que nunca se satisfacía. Ahora, comprendía que la felicidad verdadera estaba en la conexión, en la gratitud y en la capacidad de vivir el presente. La sencillez de su compañía le enseñó que los momentos más valiosos no requieren inversión económica, sino atención plena y disposición para sentir y aprender. El multimillonario también entendió que su historia podía inspirar a otros. Su transformación no era solo personal, era un testimonio del poder de la autenticidad, de la humildad y de la bondad para cambiar vidas. Había aprendido que todos los que lo rodeaban podían beneficiarse de un liderazgo basado en la empatía y el respeto. Así, su riqueza dejó de ser un fin en sí misma y se convirtió en un medio para generar bienestar y mejorar la vida de quienes dependían de él, no por obligación, sino por convicción. Finalmente, comprendió que la hija del conserje no solo había sido su guía, sino también un espejo donde vio reflejada la mejor versión de sí mismo. Ella lo había desafiado, enseñado y acompañado sin proponérselo, demostrando que la grandeza verdadera no reside en el estatus social ni en la riqueza material, sino en la capacidad de vivir con integridad, sensibilidad y empatía. Cada gesto suyo había dejado una marca indeleble en su alma, y él sabía que nunca podría olvidar lo que había aprendido. Cuando reflexionó sobre el pasado, recordó aquel momento crucial, su grito desesperado, «Nadie aquí me entiende», que había resonado en la soledad de sus mansiones. Ahora comprendía que no estaba solo, que si había alguien capaz de comprenderlo, y que la vida había puesto en su camino a la persona perfecta para mostrarle el verdadero significado de la felicidad. Esa realización lo llenó de gratitud y paz, emociones que jamás había experimentado con tanta intensidad y que lo acompañarían el resto de su vida. Así, el multimillonario árabe que lo tenía todo menos lo más importante finalmente descubrió la riqueza real, la de un corazón abierto, capaz de sentir, de aprender y de amar sin condiciones. Su transformación no fue solo externa, sino profunda, y marcó un antes y un después en su existencia. Comprendió que el mundo no necesitaba más hombres poderosos, sino hombres capaces de conectar con la humanidad que los rodea, hombres que podían cambiar vidas con la empatía, la humildad y la autenticidad. La historia terminó con una escena silenciosa pero poderosa, él caminando junto a la hija del conserje por los jardines al atardecer, ambos en calma, con la certeza de que la verdadera riqueza no se mide con dinero ni posesiones, sino con la capacidad de ser comprendido y de comprender, de enseñar y de aprender, de dar y de recibir. Y en ese instante, por primera vez en su vida, se sintió completo, comprendido y libre, rodeado de la paz que tanto había buscado durante décadas. Su legado ya no sería solo la fortuna que acumuló, sino la transformación que experimentó y la vida que aprendió a vivir plenamente, recordando siempre que la riqueza más valiosa reside en el corazón.